Contribución especial de mejoras. Aprovecha y realiza el trámite en el municipio o entidades financieras aliadas. Municipio de Rumiñahui. Fabián Isa, alcalde. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho, 4 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al asambleísta Ramiro Vela, asambleísta por Tungurahua de ADN. Lo invitamos para analizar uno de los tantos temas que tiene en carpeta la Asamblea Nacional en el tema de fiscalización, los juicios políticos a 2 ministras del actual gobierno, la canciller Gabriela Sommerfield y la ministra del Interior Mónica Palencia. Se han acelerado los procesos para llegar a estos juicios precisamente en momentos en que esta tendencia a buscar la impunidad, hoy el objetivo número 1 de ese sector es lograr la libertad de un delincuente que está señalado en 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, que está en la cárcel de La Roca y que aspiran a la libertad a como dé lugar. Y daría la impresión de que aquí hay un chantaje, o se doblegan y vamos a los juicios y sueltan de la cárcel, o simplemente van los juicios porque van. Pero en el camino dejan de lado otros procesos que debieran ser ventilados en el pleno de la Asamblea, como dice la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 83, en donde debe resolverse en el pleno. Si el informe recomienda el archivo de la solicitud de juicio político, el pleno podrá o acoger y ratificar el informe o no acoger el informe. Por tanto, primero hay que ventilar esos procesos que con facilidad archivan en la Comisión de Fiscalización. En otros mantienen latentes, en otros archivan. ¿Qué debe pasar con estos juicios políticos? Asambleísta Ramiro Vela, buen día. Buenos días, estimado Miguel, a los ciudadanos, un gusto saludarles. Bueno, usted ha sido muy claro y lo habíamos analizado en alguna oportunidad que estuve conversando con usted. Hoy tenemos fiscalización a la carta, hoy tenemos un proceso de fiscalización dependiendo de quién es el fiscalizado. Prácticamente no solamente hay un informe hace una semana, para mí nefasta para fiscalización, soy parte de la comisión, lamento que esto se dé, una semana complicada desde el mismo momento en que buscaron el archivo del juicio político del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Terán. Ya se dio cuenta el país de cuál es la intención, y ahora peor aún cuando se comen 3 juicios políticos en un solo día, producto del retiro de las firmas de los propios proponentes, porque eso es lo que hay que aclararlo también. No es que eran juicios políticos inventados, que alguien los puso por abajo, que alguien los puso a última hora. Ellos eran los proponentes de los juicios políticos, porque ellos generaron esta crisis política en el Ecuador. ¿Por qué se da la muerte cruzada? Porque siguieron un juicio político a un presidente que aparentemente no estaba bien. Yo coincido que el gobierno de Guillermo Lasso no hizo bien las cosas, pero ellos generaron el juicio político, el Partido Social Cristiano y el Partido Revolución Ciudadana. Ellos generaron la muerte cruzada, y estos ministros eran de ese gobierno, eran pedidos por ellos. Por eso es que retiran las firmas, dicen, ya no quiero seguirles, pues es al gusto, hoy quiero, mañana ya no quiero, porque ahora me interesan más los juicios políticos y los ministros del actual gobierno. Ese es el concepto. ¿Producto de qué? De que no se salieron con la suya en un tema tan básico como que una persona que está sindicada, que estuvo escondida en una embajada, haya sido capturada. Yo no voy a ponerme a analizar la parte internacional, porque eso todavía está en discusión, si estuvo bien o no. El país tiene su criterio, pero producto de aquello, hoy sí, me olvido de los juicios políticos, me olvido del mal gobierno de Lasso, me olvido de todo lo que produjo aquello, porque esto es producto de eso, y me voy contra lo que me puede dar más réditos políticos. Este es un canibalismo político.
¿Qué debiera pasar con estos 3 juicios? ¿Por qué no se cumple la ley orgánica de la función legislativa y se ventila y se resuelve en el Pleno? Y no por decisión de quienes están tomados la Comisión de Fiscalización. Habría que preguntarle al señor presidente, ¿no? Porque el señor presidente de la Asamblea siempre tiene una respuesta para todo y aparentemente es el que conoce absolutamente todo, él siempre tiene la razón. Habría que preguntarle al CAL. Es una estrategia política, es una estrategia no de ahora, no hacen las cosas. Si hay que decirlo, es que cuando hacen las cosas la hacen con un gran respaldo atrás, con una estrategia, y quizás es lo que les falta a otras bancadas o nos falta a nosotros mismos, ¿no? Son estrategias que muchas veces no les importa el qué dirán, no les importa la forma, a ellos les importa el fondo. Que la gente va a criticar, que la gente va a decir esto, que la Asamblea va a seguir bajando en credibilidad, que la gente cree que la Asamblea se parece a la anterior. Eso no importa. No importa porque ya no piensan en la Asamblea actual. Hay que decirlo, Miguel. Los comisionados de la Comisión de Fiscalización de estos partidos no piensan en la Asamblea actual. Ellos piensan en lo que puede venir y en lo que esté en juego en las próximas elecciones, no solamente para presidente, sino también para Asamblea. Entonces, cualquier cosa que algún contrario, alguna persona que piense de frente, no les importa. Los importa es sentar un precedente dentro de sus bases de que quieren salir con un trofeo. Y en este caso, ¿cuál va a ser el trofeo? Que no es un trofeo para la Asamblea, es un trofeo lamentablemente para el exterior y sobre todo para un país, porque lo que quieren entregar es la cabeza de la señora canciller, de la señora ministra, a un país que lo pidió. Así de simple. Asambleísta Ramiro Vela, como miembro de la Comisión de Fiscalización, el caso de estos juicios que graciosamente archiva en la Comisión de Fiscalización, ¿se ha difundido el informe o los informes de esos procesos? Se difundieron los informes que llegaron al CAL, porque hay que recordar que quien sustancia es la Comisión de Fiscalización, pero quien le informa a la Comisión de Fiscalización que se han retirado las firmas es la máxima autoridad de la Asamblea, porque acuérdense que quien califica los juicios son ellos. Entonces, había las firmas necesarias, pero repito, esto merece un gran análisis. Hay una estrategia atrás, ¿no? Retiremos las firmas, saquemos nuestras firmas de respaldo y así no se cumple uno de los requisitos para ser aprobado el juicio político. Pero lo que no se dice es que los juicios ya estaban aprobados, ya estaban en un orden de prelación. Es decir, no es que recién ingresaron y había que comprobar si usted tenía los requisitos o no. Le voy a dar un ejemplo simple. Usted va a matricular un carro y si usted no presenta los requisitos, usted no puede matricular el carro. Pues, ese rato. No es que ese rato le dicen, sí, matricule, llévese la placa, pero al mes, ¿sabe qué? No me gustó el color de su carro. O no ha habido esto, entonces le retiro eso y le quito la matrícula. Y así pasen un sinnúmero de ejemplos, pero acá no. Acá lo hicieron justo con tiempos, terminaba el juicio político de Wilmar Terán, que además usted sabe cómo se lo terminó ratificando, ya venía otro juicio político, tocaba notificar al siguiente interpelado, y antes de notificar al interpelado, se caen 3 juicios políticos, y ya ayer se notificó a la nueva interpelada. Ahora, el artículo 83 no le obliga al presidente de la Asamblea, si, como usted dice, asambleísta Vela, estaba en trámite esos 3 juicios, no le obliga, porque dice, incluso es mandatoria la ley de la función legislativa, el presidente deberá incorporarlo en el orden del día para considerarlo en el Pleno. Es decir, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ¿está incumpliendo la ley artículo 83? Yo le vuelvo a insistir en una respuesta anterior. Habría que preguntarle al señor presidente. Porque el señor presidente, que es quien tiene la batuta del tema, casi siempre tiene una respuesta para estas cosas. Y yo no puedo irme contra una respuesta de una autoridad. Si hay algo que yo siempre he respetado es el órgano regular. Yo lo que le manifiesto es que no solamente tiene que ser legal el tema, tiene que ser también ético y también tiene que ser moral. Y eso es lo que la Asamblea está demostrando que no lo es. ¿Y por qué? Porque no les importa el momento de la Asamblea. A ellos no les importa seguir bajando en credibilidad. Hace 2 semanas, cuando yo di un discurso o una intervención en el Pleno, lo hice porque un asambleísta dijo, los que sientan vergüenza
Los que sientan vergüenza de estar aquí en la asamblea, váyanse. Acá nosotros nos quedamos. Y otra asambleísta dijo, se nota que no saben cómo gobernar o cómo actuar en la asamblea, déjenos a nosotros. Esa es otra de la intención, que la asamblea siga bajando en credibilidad para que nadie quiera postularse, para que ellos sigan siendo los asambleístas de la anterior asamblea, de esta asamblea y la próxima. Y eso es algo que a los ciudadanos hay que decirlo y que yo por lo menos hasta el final de mi periodo lo voy a decir. El presidente de la asamblea es quien tiene que velar por la credibilidad y por el buen nombre de la asamblea. Y apoyando ciertas cosas, lamentablemente no se lo hace. Insisto, no ha habido respuestas de la presidencia de la asamblea para tratar estos temas en el pleno. Incluso para nada. Se quiere llevar en el juicio político, usted es testigo, en la Comisión de Fiscalización, el juicio contra Vilma Terán, a quien le dan puerta abierta para que lance lodo con ventilador, vuelve a la cárcel que le corresponde a La Roca, pero ya dejó sembrado una serie de mentiras que debiera procesar y adjuntar en el juicio penal que se lo sigue por el caso Metástasis. Es decir, aquí se da solo plataforma política a un presunto personaje que ha cometido irregularidades y en cambio a la fiscal general sí se la persigue, a la que está persiguiendo a la delincuencia. Yo le voy a recordar lo que trataron de hacer con la señora fiscal en una comparecencia, porque mucho se habla de que debe responder la fiscal, y cuando fue a responder, cuando fue a participar en la comisión, no le dejaron hablar. Habló media hora y enseguida le pusieron al señor Rolly Anaga en la pantalla. Ahí el presidente debería haber parado eso. No lo hizo. La asamblea prácticamente no dijo nada. Permítame, porque hay audios de él y dirigentes del Partido Social Cristiano que dijeron, no, esto no puede pasarse por alto, se va a revisar la ley. El asambleísta Caiturri, permítame, dijo, no, esto tiene que ser sancionado. Pasa el tiempo y solo le amonestan a quien quiso emboscar a la fiscal general. Esa es la realidad, ahí están los hechos. Es a lo que yo me refiero. Dígame usted de qué saco yo, rasgándome las vestiduras, que esto no había que hacerse, que esto no había que permitirse. Fue con links de la asamblea, fue dentro de la asamblea, fue preestablecido con un equipo de trabajo, porque no es que apareció ese rato el señor Aliaga, y lamentablemente no ha habido absolutamente nada más, y por eso es que se ha permitido. ¿Usted cree, estimados amigos y estimados oyentes, que si ahí se sancionaba esto volvía a pasar? No. A Terán prácticamente le dieron campo abierto al señor Wilman Terán, y qué bueno, porque después hubieran dicho que no hay el debido proceso, pero pasamos 12 horas escuchando, y todos los días permanentemente con diferentes temas, y cuando se decía, este tema no pertenece a las causales del juicio político, ¿qué nos decía la presidenta? No, hay que dejarlo hablar. Pero este tema tiene que ver con un caso penal, no, hay que dejarlo presentar. Es decir, fue una libertad total para hablar y decir absolutamente todo de lo que era y no era parte del juicio político. Bueno, ¿qué va a pasar con el juicio ahora ya? Si está notificada la canciller, ¿qué va a pasar? Este es un juego político en una etapa preelectoral, y el objetivo, la presión es la libertad de Jorge Glass. ¿Habrá los 92 votos para censurar y destituir a la canciller? No sé, yo he llegado a un punto en la asamblea que me sorprendo de lo que pasa. Repito, yo sí velo. A mí nunca me ha gustado ese viejo paradigma de que hablen bien o hablen mal de ti. Está bien que hablen. Yo quisiera que hablen solo bien de mí. Hoy la asamblea tiene realmente un registro muy malo. Pero vuelvo a repetir, no sé lo que vaya a pasar. Vamos a ver cómo actúan ciertas fuerzas políticas que han sido defensoras de ciertos temas, ciertas fuerzas políticas que impulsaron inclusive aquello, porque acuérdese que hay una fuerza política que decía que parte del acuerdo inicial de esta asamblea era dejarle fugar a Jorge Glass. Usted recordará esas entrevistas. Ustedes decían, ya está todo arreglado, mañana se va Glass, que no terminó dándose. Vamos a ver cómo actúan esas fuerzas. Yo personalmente creo que si la lógica, aunque vuelvo a repetir, ciudadanos, no se sorprendan, ya estoy perdiendo la esperanza y la lógica, no deberían haber los 92 votos. Pero hay una presión muy fuerte, porque ese es el trofeo. Y repito, este no es un ataque contra el gobierno, no estoy para defender el gobierno, ni contra la canciller. Este es un precedente país. Lo que quieren es entregar la cabeza de la canciller del Ecuador en un momento crítico a un país
que lo va a coger como una victoria. ¿Usted se imagina en los foros internacionales lo que puede pasar tras este premio que buscan? Es lo que quisieron desde el primer momento, ratificar que el mismo Ecuador le ha sancionado a la canciller. ¿Y ustedes por qué afuera no lo sancionan? ¿Por qué no le emiten sanciones económicas, bloqueos, sanciones diplomáticas a Ecuador? Eso es lo que están buscando. Y yo, perdóneme, pase lo que pase, no creo que al país le pueda caer bien que alguien busque sanciones contra su propia nación. Habrá que esperar el pronunciamiento de los asambleístas, pero ¿qué se dice en los corrillos legislativos? Plenamente identificado la Revolución Ciudadana que busca, que plantea la censura y destitución de la canciller. Partido Social Cristiano que bailen unas, bailen otras, pero que en este estará junto a ello. Y construye, en verdad criticaron tanto en Construye. ¿Y ahora están o no están aliados con esos dos bloques? En algunas cosas sí, votan juntos, en algunas cosas opinan iguales, ahora tienen los mismos criterios. Yo vuelvo a ratificar, quienes crearon este momento país es el Partido Social Cristiano y el Partido Revolución Ciudadana con la muerte cruzada, y ahora resulta que no lo pueden hacer ahora por constitución, pero lo que se están preparando es para las próximas elecciones. Y ven que el presidente sigue manteniendo una buena credibilidad y claro, sienten que ese espacio para dividir, entre comillas, los partidos políticos es menor y ahora lo mejor es hacer oposición ciega y buscar este tipo de victorias que lamentablemente, repito, no le hacen bien al país, pero que a algunos no les importa cómo quede el país. Lo que les importa es qué puedo sacar yo. Y el Partido Social Cristiano tiene una responsabilidad histórica, creo yo. Votó en retiro de firmas, retiraron firmas, votaron en la ratificación del juicio, así que entiendo que el Partido Social Cristiano prácticamente ha tomado ya su propio camino. ¿Y cuántos votos suman Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano? Porque Pachacutic también está allí haciendo el juego. Bueno, con Pachacuti tampoco se sabe. Usted sabe que un día casi siempre votan en contra. Casi todas las leyes han votado en contra o se han abstenido. Y en estos procesos están votando igual. En estos procesos votan igual que el Partido Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Y ahí sumarían más o menos unos 75 votos todavía. 75. Y con Construye que se ha ido reduciendo. ¿Cuántos tienen más? ¿10, 12? Es que ahí hay que hablar de Construye, hay que hablar de gente buena, hay que hablar de independientes. Y ahí sí suman los 92 votos y más todavía. Y como bloque ADN que ha ido sumando también, ¿son 40, 43? ¿Cuántos son? A veces no lo sé. La última votación fuimos 35. 35. Es decir, hay el peligro de que se consigan los 92 votos para la censura y destitución de las ministras, la canciller y la del Interior. En este momento no hay ninguna seguridad porque, repito, se ha perdido la lógica, se ha perdido el concepto asamblea, hemos perdido ese espacio y hoy lo que se ve es un enfrentamiento cara a cara ejecutivo-legislativo con una nueva mayoría que, repito, tiene toda una finalidad política electoral a menos de 2 meses de anunciar candidatos y a menos de 6 meses de elecciones. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Yo vuelvo a insistir en que creo que el sentido común puede pesar y no es lo mejor para el país. Se habla de un incumplimiento de funciones de parte de la canciller. Eso tendrá que probarse dentro del juicio, aunque las pruebas quedan relevadas a los votos. Y lo vimos en el último juicio político, donde se recomienda a Muñoz continuar el juicio político y a Wilman Terán no, cuando los dos están acusados o tienen las mismas causas para la interpelación. Eso ya es rayar en lo más ilógico. 2 interpelados con la misma causa, al uno sí enjuíciele porque ha hecho un debido arreglo con fiscalía para una comparecencia anticipada y al otro no. Es decir, dividieron las causas dentro de unas mismas, dentro de un mismo juicio político y la principal razón del otro informe, perdón que me pase una cosa a otra, era que no se habían individualizado. Es decir,
yo ahora sí me he perdido de cualquier lógica en el tema político y peor en juicios políticos. ¿No sería contraproducente, asambleísta Vela, una censura y destitución del canciller, más allá de los errores que pudiera haber cometido, ya desde un punto de vista internacional? Vemos que la Corte Nacional de Justicia rectificó un fallo inicial en donde se decía que la detención de Jorge Glass fue ilegal y arbitraria, y un tribunal de la Corte rectificó esto, lo cual genera una imagen, porque ya se estaban agarrando de lo primero para decir, la propia la Corte Nacional de Justicia dice que fue ilegal y arbitraria la detención de un reo de la justicia, de un prófugo de la justicia, de quien recibió la atención de la Embajada de México en Quito. ¿No sería contraproducente para la Asamblea o para los otros, los que buscan impunidad, enarbolar? Miren, la Asamblea censura a la canciller por haber hecho esto contra Jorge Glass. Este es un típico cambio al apuro, arriesgado, porque se les puede salir por el otro lado. Porque el país no creo que haya un ecuatoriano con sentido común que hoy diga, necesito que se le sancione al Ecuador, que se le cierre el puerto de Guayaquil, que haya sanciones diplomáticas, que nos retiren nuestra participación en la ONU, o que nos quiten nuestra voz, o que nos manden un bloqueo. Yo no sé si algún ecuatoriano pueda pensar eso, al margen de lo que usted acaba de decir. Pero mire, cuando se dio esa primera sentencia o esa primera declaración de que sí había sido ilegal aparentemente, yo soy muy respetuoso a la judicatura, lo festejaron, dijeron, ahí está, tuvimos razón. Ahí está, esa declaración sí valía. Es decir, ese juez buenazo. A los pocos días, un tribunal decide que no fue así, que era legal el arresto, y ahí esos jueces ya no valen. Ahí ya no sirven. ¿Por qué? Porque ya no me conviene el resultado, porque ya no me conviene lo que dijeron. Entonces, esa es la política del Ecuador. Para una cosa, el juez es bueno siempre y cuando me dé lo que yo quiero escuchar. Y lo mismo pasa con los asambleístas. Los que pensamos diferente somos los que no sabemos, los que no debemos estar en asamblea, los ilógicos, los que debemos ser destituidos o cambiados de camiseta. Pero los otros no. Los otros tienen la razón y saben absolutamente todo. Esa polarización de la política y sobre todo nuestros representantes es los que tiene así al país. ¿Le haría bien al Ecuador una sanción a la canciller? Internacionalmente no, nacionalmente tampoco. ¿Le afectaría al gobierno? No sé, seguramente el presidente Daniel Noboa tendrá ya la posibilidad de generar otra alternativa y un equipo también de trabajo que está atrás de la canciller. Y no se siente, como no es nuevo, que haya una danza en la compra de votos para lograr desesperadamente que se censure y destituya a la canciller. ¿Por qué no se puede confiar en los 137 asambleístas? Hay que ser realistas. Pasó con la asamblea anterior. No se oye una danza de compra de votos. A mí me han hablado muchas veces de aquello. No lo he visto, ni antes ni ahora. Yo fui parte de usted sabe, yo llegué por Centro Democrático, me mantengo ahí, voto con la bancada de ADN, lo hago por principio desde que di mi palabra, lo hago siempre en lo positivo, en algunas cosas que no estoy de acuerdo también lo manifiesto. No he visto aquello. Yo creo que esto va más por la conciencia nacional y también por el criterio ciudadano, porque lo que pasa en la asamblea pasa afuera, en redes, sobre todo en esta recta tóxica como es X, pero yo creo que esto tiene que ir ya por una conciencia de país. Y repito, va a ser el momento, Miguel, para ver realmente a quienes ayer decían una cosa, hoy dicen otra cosa, vamos a ver qué dicen mañana. Y hay que sustanciar el juicio político, hay que escuchar las pruebas. Yo digo que siempre de un tema así, no solamente hay que sacar lo malo, hay que sacar lo bueno también. Y creo que parte de lo bueno es escuchar a la canciller, seguramente nos tendrá que decir algunas cosas que no se dijeron públicamente. Lo mismo va a pasar con la ministra del Interior. Y vamos a ver cómo al final se mueven las fuerzas, cómo vota el Partido Social Cristiano, que como usted dice, en unas cosas sí, en otras cosas no, hay un interés electoral ahí, cómo vota Construye, cómo vota Pachacutic, cómo se mueven las fuerzas dentro de la asamblea. Hoy estamos ya sesionando en pocos minutos, estamos inclusive ya conectados y también tenemos que darle la respuesta al país que se está esperando, la aplicación de la consulta popular. Son cosas que realmente son más importantes que otras, pero que tienen menos impacto dentro de la asamblea que afuera de la asamblea.
Finalmente, asambleísta Ramiro Vela, sabemos que están ya en proceso la sesión de la Asamblea Nacional. ¿No se siente que aquí hay una especie de chantaje? Si soltarían a Jorge Glass, que es la cereza del pastel, como se suele decir, quedan en nada estos juicios políticos, facilito, archivan nomás en la Comisión de Fiscalización. Yo creo que el presidente Daniel Noboa ha dado muestras de que esto no se va a dar. Ya lo dijo en varias oportunidades y yo también lo he comentado. ¿Usted cree que estos acuerdos que le hacían bien al país, porque hay acuerdos que le hacen bien al país, leyes económicas urgentes que hoy están sirviendo, varios temas del primer semestre de la Asamblea, donde la Asamblea tuvo mayor credibilidad y se notaba un trabajo distinto, ¿hubiera cambiado si Jorge Glass no era detenido? Yo creo que no. O sea, no hace falta ser un gran analista político para saber que lo que causó totalmente el deterioro de estas relaciones y el cambio posicional, donde ya no les importa, repito, lo que la gente diga, fue la detención de Jorge Glass. Como haya sido, porque yo no voy a juzgar eso. Eso lo tienen que juzgar tanto los jueces como el tema internacional. Pero eso fue lo que cambió. Si en este momento es moneda de cambio, yo creo que ya es demasiado tarde. Yo creo que es demasiado tarde y qué bueno. Yo creo que nunca debería haber sido una moneda de cambio y ratifico que creo que el Ejecutivo actuó correctamente en no intentar utilizar esa moneda de cambio. Bueno, habrá que esperar y eso sí lo haremos. Nos comprometemos a ponerle nombres y apellidos de cómo votan cuando se llegue dentro de este proceso y cómo actúan los bloques. Ya sabemos al menos 2 bloques, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, cómo están identificados, Pachacuti también. Veamos cómo vota Construye, los independientes y otros si se suman a este juicio político a la canciller, poniéndole nombre y apellidos. Muchas gracias a Ramiro Vela, asambleísta de ADN. Muchas gracias, estimado Miguel, un gusto, un saludo al país, entrando ya a la sesión del Pleno. Muy amables, gracias por la invitación. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el doctor René Ortiz, exministro de Energía, los desafíos en el sector petrolero y energético, a sabiendas de que cae la producción petrolera, problemas en el OCP, en qué línea estamos cuando hay un nuevo ministro y cuáles son los desafíos, el ministro Antonio Goncalves. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.